MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Muy buenos días, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Ustedes cómo están? Oiga, pues, ¿qué dice al respecto de esta denuncia? Una denuncia que se ha presentado. Hoy, hablábamos hace un momento con el abogado Gabriel Regino y, bueno, pues señalan que fue un fraude. ¿Perdón? ¿Y qué dice? Pues que usted habría ordenado, pues de entrada, que la empresa Triple I Servicios de Pemex habría construido la estela de luz, que pues hay ahí una investigación en donde tienen a 8 empleados, son chivos expiatorios, señala el mismo Gabriel Regino, y pues todo lo que vino en el caso de la estela de luz fue una orden presidencial, es lo que señala Felipe Calderón. ¿Qué nos dice? Leí cuidadosamente la denuncia y no hay un solo hecho ilícito, Luis, que me imputen a mí, salvo el ser presidente de la República, que efectivamente impulsó la construcción del monumento conmemorativo del Bicentenario de la Independencia. La denuncia es tan floja, tan débil, que incluso hacia su parte final, hacia los resolutivos que tiene, ni siquiera piden que se enderece la investigación hacia mí, sino a funcionarios del gobierno y de la presidencia, etcétera. Pero yo básicamente creo que no solo carece de fundamento, sino que es una maniobra para calumniarme. Tú sabes que Regino trabajó con el presidente López Obrador en el Distrito Federal, por cierto, con acusaciones que se generaron contra él en el juicio contra el Chapo Guzmán muy graves por parte del rey Zambada, y que es una maniobra para distraer también a la opinión pública de los que son los problemas nacionales. Es decir, en lugar de estar hablando de que México, contra las mentiras que nos dijeron, sí está en recesión, que sí pasó más de 3 trimestres con caídas consecutivas en su economía, que no tenemos crecimiento, que estamos perdiendo ingreso per cápita en el país, estamos hablando de pues literalmente pan y circo o circo, ¿no? La economía va mal, la inseguridad va peor, estamos llegando a los peores momentos en la historia moderna de México, según datos oficiales, y nos hacen hablar de cosas que son verdaderamente inocuas. La opacidad del gobierno es sin precedentes, no podemos tener acceso a los miles de millones que se están contratando en el aeropuerto de Santa Lucía, y sin embargo, si hay alguna obra pública que se ha hecho con absoluta transparencia, fue precisamente la estela de luz. Quiero recordar rápidamente, auditorio, cuál es la cronología de esto. Para los festejos del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, para hacerlo de manera transparente, se hizo un comité entre el gobierno del Distrito Federal, que encabezaba Marcelo Ebrard entonces, y el gobierno de la República. Se integró un jurado con gente muy destacada. Estaba, por ejemplo, la señora Toscano, que era la autoridad, creo que del Centro Histórico y del Espacio Público, el subsecretario de Obras de la Ciudad de México, estaba la subsecretaria de Desarrollo Urbano de nivel federal, el director del INE, etcétera, y otras gentes que no estaban en ninguno de los dos gobiernos. Estaba el director de Arquitectura de la Ibero, el presidente del Instituto de Arquitectura, hubo 2 expertos internacionales y también que participaron, uno de ellos brasileño, no recuerdo su nombre, en fin, y ellos hacen la convocatoria del monumento, hacen el concurso, participan 37 opciones muy buenas, entre ellas muchas empresas mexicanas muy calificadas, y gana un grupo de arquitectos integrado por alumnos y maestros, entre otros, de la Universidad Nacional. El jurado le atribuye el proyecto por unanimidad, dice que es un arco muy estilizado, una propuesta sencilla y elegante, digna del México moderno, es una solución simple, eficiente y sin dificultades técnicas. Bueno, la verdad todo el mundo coincidía que era el monumento correcto, ni siquiera intervino la presidencia, no intervine yo para la decisión, digamos, de esta decisión, fue totalmente técnica y transparente. Ahora, empieza a buscarse las obras, las empresas del gobierno que son constructoras, está Triple I de Pemex, que efectivamente está dentro, que tiene facultades para poder ejecutar este tipo de obras de construcción en general. Y empiezan las dificultades. ¿Por qué? Porque el proyecto arquitectónico, la maqueta está muy bonita, pero en la ingeniería está mal diseñado. Eso es lo que pasó, ¿no? Okay. Tenía, por ejemplo, un cálculo estructural insuficiente, y como decía yo en el comunicado de ayer,
la estela de luz probablemente se hubiera caído en el temblor de hace 2 años, en el 2017. ¿Por qué razón? Porque no estaba calculada la estructura de la estela para la altura que iba a tener, para la delgadez que iba a tener, digámoslo así, ya no digamos para la condición sísmica de la Ciudad de México y de esa zona en particular, sino para las corrientes de viento que se generan sobre el Paseo de la Reforma y que se exacerbarían a la vista de lo que ya vimos años después, ¿no? ¿Y no habría valido más la pena haberlo cancelado, Felipe Calderón? No, porque es un proyecto, la verdad, conmemorativo de los mexicanos. Si no jalaba, ¿no? si no lo que había que bien hacer era hacerlo bien. A ver, es que es esa lógica de que tenemos problemas y queremos hacer, pero mejor no hagamos nada, no sé que vaya a salir mal. Hay que hacer las cosas y si se empiezan mal hay que corregirlas, y eso se hizo. Y pasa en muchos proyectos. Mira, le pasa a la gente común que le hace un arquitecto un proyecto muy bonito para una casa o para modernizar su casa, y de repente empiezan a salir los detalles y que faltó esto, y de repente se va el costo para arriba. Básicamente pasó eso. Los cimientos, por ejemplo, tuvieron que pasarse de 30 y tantos metros a más de 50 metros, hasta donde había piso firme. Hubo que recalcular la estructura del acero, en fin, muchas cosas, y eso es en esencia lo que pasó y que incrementó el costo. Ahora, en la operación ya, según la auditoría, la función pública y según la auditoría superior, hubo sobrecostos que operaron algunas de las empresas que construyeron el monumento. Una empresa asociada a Gutsa, que por ejemplo, y otra asociada a CID o CDI o no sé, CDI. Donde había, según una investigación de tu colega Penilé Ramírez, una inversión de Alfonso Romo, es información de ella, la verdad, yo no ni siquiera sabía esto en aquel tiempo. Y función pública detecta irregularidades, por ejemplo, que gente de Gutsa fue metida a la estructura de III, y a través de ahí operaron muchas cosas en fin, lo que ocurrió es que cuando empiezan a hablarse de irregularidades, la función pública actúa, envía auditorías y consigna a la Procuraduría General de la República a quienes en ese marco de irregularidades, que insisto, no están ni en la decisión de la obra, ni en la elaboración del proyecto, ni siquiera el asunto es el tema del cambio de presupuesto, porque básicamente fue por razones de ingeniería, sino la parte referida a sobrecostos o asignaciones indebidas, eso evidentemente es de consigna. Pero en resumen... Los señalados, de acuerdo a lo que dice Regino, son 8 empleados que tenían sueldos de 22,000 pesos, 18,000 pesos, empleados realmente de segunda, de tercer nivel, que pues parecieran más bien chivos expiatorios. Mira, se denunció a mucha gente, se denunció al director de III, porque ellos están mintiendo en un punto. Pero que nunca lo consignaron, dicen. Pero están mintiendo en un punto. Ellos dicen que nosotros exoneramos al director. El director se ve denunciado ante la PGR, el director, el subdirector, etcétera, etcétera. Y los miembros del comité de adquisiciones, de obra, que son estas personas. La verdad es que yo no tengo personalmente contra ellos absolutamente nada. Yo creo que tienen que investigarse las cosas. La ejecución de las órdenes de aprehensión, su liberación se dio ya cuando estaba fuera de la presidencia. Ya no sé exactamente qué pasó con los procesos, ¿no? Pero evidentemente que si ellos alegan que no realizaron un delito, pues ahora sí que menos yo en ese sentido. Porque ellos tienen un punto, ellos dicen que no se les puede acusar por delito, por haber asignado, por haber hecho la invitación a 3 empresas y decidir, eso está dentro de la ley. En eso tienen razón, Luis, en eso tienen razón. Dígame algo. Pero el punto es que la denuncia en sí mismo es un truco mediático, político, burdo, una maniobra política corriente, que se enmarca en esta lógica de echarme la culpa de todo lo que pasa en el país cuando hay un gobierno que es incapaz de asumir su responsabilidad y de ponerse a trabajar. Es claramente usted una voz opositora, es claramente usted también una voz crítica del gobierno o contra el gobierno de la cuarta, del presidente López Obrador. Es claramente también un pretexto constante en torno a lo que se pudo haber hecho mal. Es nombrado pues prácticamente todas las semanas por algo en las mañaneras. Eso es cierto, pero yo quiero hacerle una pregunta, expresidente Felipe Calderón, con toda la sinceridad, a tiempo
tiempo ya pasado, estamos hablando, pues hace más de 6 años, fue el 7 de enero del 2012, si no me equivoco, cuando se inaugura la famosa estela de luz, la que muchos llamamos, yo me incluyo, yo en primer lugar lo recuerdo haber dicho, la famosa suavicrema gigante, una cosa que francamente pues a mucha gente le pareció ahí un exceso. Hoy sabemos que eso costó 1,000 millones de pesos. Híjole, en un país como México gastarse 1,000 millones de pesos en ese monumento en particular, pues deja mucho que desear, deja una gran duda. Yo le quiero preguntar a usted, ¿está orgulloso de esa obra? Yo te quiero decir, antes de que me preguntes, que ¿está para orgulloso? celebrar el bicentenario de la independencia y el bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución, fue una obra relativamente correcta, digamos, modesta en comparación a los números presupuestales que se manejan. Mira, por ejemplo, pongamos en otra perspectiva, ¿no? Un problema que yo tuve en el gobierno fue con la propia cadena de MBS, ¿no? Uh-huh. Las frecuencias de radio valían más de 28,000 o 24,000 millones de pesos. Uh-huh. Esos sí son números grandes que... o sea, mil millones en la suavicrema o en la estela de luz, ¿le parece poco? Para celebrar el bicentenario de la independencia me parece correcto. Pero ¿Estaría usted orgulloso de esta obra, presidente? ¿Perdón? ¿Está orgulloso de esta obra? O sea, usted ve hoy la estela de luz y dice, estoy orgulloso. A mí me parece que es un símbolo para la importancia del evento modesto, pero representativo. Yeah. Prefiero que haya un símbolo de eso a que no hubiera absolutamente nada. Originalmente y además te voy a decir una cosa, comparado con otros, ve lo que está pasando ahorita, no te vayas muy lejos. El Tren Maya. ¿Tú sabes cuánto costó o cuánto decían que iba a costar los estudios del Tren Maya? Los puros estudios. ¿Cuánto? Más o menos el costo original de la estela de luz, de casi 400 millones de pesos. Ahorita los estudios, los puros estudios, sin que hayan puesto un solo durmiente del Tren Maya, van en 1,500 millones de pesos para el próximo año. Yo quiero ver la labor periodística sobre cómo es que se van modificando estos puros cálculos en ese tema. Yo estoy explicando transparentemente qué pasó en la estela de luz, cómo fue el incremento de los costos por un mal cálculo de ingeniería, en lo que incluso estas personas que me están denunciando creen que en eso, de incremento de costos por error de cálculo de ingeniería, ellos no tienen que ver, te lo aseguro. Yo creo que es un tema que tiene que ver con que se diseñó un proyecto arquitectónico muy bonito, pero sin la ingeniería suficiente, ¿no? Pero que se tenía que comprar en Brasil primero el material, luego cortarlo en Europa. Eso no, algo dicen así, y algo había de eso, pero eso eran las exquisiteces que puso el grupo de arquitectos originales. Ya. Que todo el problema de denuncia de la estela de luz es porque no queríamos seguir el proyecto original. Pues ¿cómo le íbamos a seguir? Es una tontería eso, ¿no? Traen materiales desde Italia y cosas así. Son cosas que aprobó este comité de arquitectos y que pues a la hora que se empieza a ejecutar el proyecto dices, pues esto no puede ser. Entonces hay material que ya se había comprado, entonces tiene que terminar. Yo creo que la clave de la estela de luz estuvo en eso, en querer hacer todo así. Los arquitectos independientes, el comité, etcétera, y ahora que dicen este es el bueno y ejecuten lo que ya trae su proyecto, cuando ves el proyecto de los originales estaba mal calculado. Esos costos de traer, no sé qué material quería el arquitecto original que trajéramos, precisamente el material de piedra con la que se hacen la estela, pues, los tramos, pero pues era realmente, a mi juicio, no soy un experto, pero pues era un gasto enorme, ¿no? Le aprecio mucho, Felipe Calderón, que nos haya tomado la llamada telefónica y bueno, pues vamos a seguir de cerca el tema. Un comentario finalmente le apreciaríamos sobre lo que está pasando con Javier Sicilia, sobre lo que está sucediendo en estos momentos, pues en el marco de alguien con quien usted trabajó mucho, con quien le reclamaron públicamente, lo recordamos allí en el Palacio de Chapultepec, pues varias veces en el Castillo de Chapultepec, el tema de la lucha contra el crimen organizado. Hoy dice el presidente López Obrador que no los va a recibir. ¿Qué dice al respecto, Felipe Calderón? Pues mi consejo al presidente es que sí lo reciba. La verdad es que Javier tuvo el mérito de abrir, de llamar la atención, de poner en el centro del debate a las víctimas, que no lo teníamos, siendo honestos, y creo que hay que volverlo a poner porque tampoco lo tienen en esta administración, ¿no? De hecho, le han reducido en términos reales el presupuesto a la Comisión de Atención a Víctimas, le han reducido en 1,500 millones el presupuesto
para la Fiscalía General de la República para el año que entra, es decir, en materia de justicia, estamos para atrás en ese sentido. No es cierto que se vayan a poner todos los recursos para buscar a las víctimas y a los desaparecidos, como dijo el presidente, si les están quitando recursos. Hay una agencia del gobierno que está acéfala porque su titular renunció por la falta de abogados y de recursos para atender a las víctimas, y las cosas siguen así. Hay otro tema que tiene que ver con las diferencias de criterio entre Javier Sicilia y Julián Levarón. Por ejemplo, los dos coinciden en la causa de visibilizar a las víctimas. Sí. Aunque mientras para Javier, yo leo en el trasfondo que quizá haya esta percepción de que el Estado es como parte del perpetrador. Obviamente el Estado tiene una responsabilidad ineludible, no hay duda. Pero la otra es, hay que también entender que quienes son responsables de los delitos son los criminales, los asesinos, claro, son los que cometen los homicidios. Y es un poco lo que está detrás de Julián Levarón. Él dice: yo no acepto que el presidente me pida que le dé abrazos a los que nos están matando. Hay que trazar una línea entre los criminales y los que estamos en contra de los criminales, y que cada quien se ponga al lado que quiera. Y es un reto que lanza, pero si te fijas hay diferencias fundamentales que no se han puesto en un correcto análisis argumentativo entre Javier Sicilia y entre Julián Levarón, ¿no? Felipe Calderón, le aprecio la comunicación en esta mañana. Muy buenos días. Ándele, gracias, buen día.